¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña de que algo más grande que tú está moviendo los hilos de tu vida? Tal vez fue esa llamada telefónica que llegó justo cuando más la necesitabas, o esa persona que apareció en el momento exacto cuando tu corazón estaba quebrado. Quizás fue ese trabajo que perdiste y que al principio te dolió tanto, pero que después te llevó exactamente donde tenías que estar. Si has vivido algo así, si has sentido esa mano invisible guiándote, compártelo en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y cómo has percibido la presencia de Dios en los momentos más inesperados de tu vida. Y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ayudar a esta comunidad de fe a seguir creciendo y difundiendo el mensaje de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que Santa Teresa de Ávila entendió con una claridad que nos deja sin aliento, que no existe ni un solo momento, ni una sola circunstancia en nuestra vida que esté fuera del alcance del amor providencial de Dios, que cada lágrima que has derramado, cada alegría que has experimentado, cada puerta que se ha cerrado y cada ventana que se ha abierto, todo, absolutamente todo, forma parte de un diseño divino tan perfecto que nuestra mente humana apenas puede comenzar a comprenderlo. Pero antes de que pienses que esto es solo una reflexión bonita para consolarnos, déjame contarte algo que cambió para siempre la manera en que Santa Teresa veía su propia existencia. Era el año 1560 y Teresa había pasado por años de sequedad espiritual, de dudas, de sentirse abandonada por Dios. Había momentos en los que se preguntaba si sus oraciones llegaban más allá del techo de su celda. Y entonces, en una de esas tardes silenciosas en el convento de la Encarnación, mientras contemplaba una imagen de Cristo muy llagado, algo extraordinario sucedió. No fue una visión espectacular, no fueron voces del cielo, fue algo mucho más profundo. Una comprensión súbita de que cada uno de sus sufrimientos, cada una de sus dudas, cada momento de aparente abandono, había sido permitido por Dios para moldear su alma de una manera específica. Entendió que Dios no había estado ausente en sus momentos más oscuros, sino que había estado trabajando en lo más profundo de su ser, preparándola para algo que ella aún no podía imaginar. Esa tarde, Teresa escribió en su diario algo que me estremece cada vez que lo leo. Entendí que Su Majestad quería que viese claro cómo no hay cosa, por pequeña que sea, que no la ordene Su Majestad. No hay cosa, por pequeña que sea. Esas palabras contienen una verdad tan poderosa que puede transformar completamente la manera en que vives cada día de tu vida. Piénsalo por un momento. Esa discusión que tuviste ayer con tu hijo, esa preocupación que te quita el sueño por tu nieto, esa enfermedad que llegó sin avisar, esa pérdida económica que te tiene angustiado, ese sentimiento de soledad que a veces te abraza en las noches silenciosas. Santa Teresa nos está diciendo que nada de esto está fuera del plan de Dios, que cada una de estas experiencias, por dolorosas que sean, están siendo utilizadas por la providencia divina para algo que trasciende nuestra comprensión inmediata. Pero aquí viene lo más hermoso. No se trata de resignarse pasivamente a lo que nos sucede, como si fuéramos marionetas en las manos del destino. Se trata de desarrollar esa mirada contemplativa que tenía Santa Teresa, esa capacidad de reconocer las señales de Dios en medio de lo cotidiano, de descubrir su mano amorosa incluso en las circunstancias que al principio nos parecen adversas. Y aquí quiero preguntarte algo muy personal. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida donde, mirando hacia atrás, puedes ver claramente que Dios estaba preparando algo bueno a través de algo que en su momento te dolió mucho? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Recuerdo la historia de María, una mujer de 58 años que me escribió hace algunos meses. Me contaba que había perdido a su esposo después de 35 años de matrimonio y que durante los primeros meses después de su partida se sentía completamente perdida. No entendía por qué Dios había permitido que se fuera tan pronto, cuando tenían tantos planes juntos, cuando sus nietos aún lo necesitaban tanto. Pero algo extraordinario comenzó a suceder en los meses siguientes. María empezó a descubrir una fortaleza en sí misma que nunca supo que tenía.
comenzó a acercarse más a sus hijos, a ser el pilar emocional que su familia necesitaba. Desarrolló una vida de oración más profunda. Encontró en Santa Teresa una compañera de camino que la consolaba en sus momentos más difíciles. Y lo más sorprendente, comenzó a ayudar a otras viudas en su parroquia, convirtiéndose en un instrumento de consuelo para mujeres que estaban pasando por el mismo dolor que ella había experimentado. Un día, mientras rezaba el rosario en la capilla de su parroquia, María tuvo una comprensión que la llenó de paz. Entendió que la partida de su esposo, por dolorosa que hubiera sido, había abierto en su vida un espacio para una misión que Dios tenía preparada para ella desde siempre. No es que Dios hubiera causado la muerte de su esposo, sino que había tomado esa circunstancia dolorosa y la había transformado en un instrumento de gracia, tanto para ella como para todas las mujeres que ahora encontraban consuelo en su testimonio. Esta es exactamente la sabiduría que Santa Teresa quiere compartir contigo hoy, que Dios tiene una manera misteriosa, pero real de escribir derecho en renglones torcidos, que su mano amorosa está presente incluso en los momentos que nos parecen más confusos o dolorosos, que nada, absolutamente nada de lo que vives está desperdiciado en los planes de la providencia divina. Pero para poder reconocer estas señales del plan divino en tu propia vida, necesitas desarrollar lo que Santa Teresa llamaba los ojos del alma. Es esa mirada interior que va más allá de las apariencias superficiales y que es capaz de percibir la acción de Dios incluso en las circunstancias más ordinarias. ¿Sabes cuál era uno de los ejercicios espirituales favoritos de Santa Teresa para desarrollar esta mirada contemplativa? Cada noche antes de dormir, hacía un repaso de su día, pero no para juzgarse o criticarse, sino para buscar las huellas de Dios en cada momento que había vivido. Se preguntaba, ¿dónde vi la mano de Dios hoy? ¿En qué momento sentí su presencia? ¿Qué me quiso enseñar a través de esa conversación, de esa dificultad, de esa alegría? Y poco a poco, Teresa comenzó a darse cuenta de algo extraordinario, que Dios no solo se manifestaba en los momentos de oración formal o en las experiencias místicas extraordinarias, sino que estaba presente de manera constante en cada detalle de su vida cotidiana. En la sonrisa de una hermana, en la dificultad para concentrarse en la oración, en la llegada inesperada de una visita, en el sabor del pan en el desayuno, en el cansancio al final del día. Esta comprensión transformó completamente la espiritualidad de Santa Teresa. Ya no veía su vida dividida entre momentos sagrados y momentos profanos, sino que entendió que toda su existencia era un diálogo constante con Dios, una conversación ininterrumpida en la que cada circunstancia era una palabra que el Señor le dirigía con amor. Pero hay algo más que Santa Teresa descubrió y que quiero compartir contigo, porque puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas las dificultades de tu vida. Teresa se dio cuenta de que las señales del plan divino no siempre son evidentes en el momento en que las vivimos. A veces, la mano de Dios se revela solo cuando miramos hacia atrás, cuando tenemos la perspectiva suficiente para ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿No te ha pasado que situaciones que en su momento te parecieron terribles, años después, puedes ver que fueron exactamente lo que necesitabas para crecer, para madurar, para convertirte en la persona que eres hoy? ¿No has experimentado esa sensación de asombro al darte cuenta de que Dios estaba preparando algo bueno para ti incluso cuando tú no podías verlo? Santa Teresa vivió esto de manera muy concreta. Durante años, luchó con enfermedades que la mantenían postrada en cama, con dolores que a veces la hacían gritar. En esos momentos, se preguntaba por qué Dios permitía que sufriera tanto, por qué no la sanaba para que pudiera servirle mejor. Pero años después, cuando ya había fundado sus conventos y había escrito sus obras maestras de espiritualidad, entendió que precisamente esos años de enfermedad habían sido fundamentales para su formación espiritual. En la soledad forzada de su lecho de enferma, Teresa había aprendido a orar de una manera más profunda. Había desarrollado esa intimidad con Dios que después sería el fundamento de toda su enseñanza mística. Había comprendido en su propia carne el misterio del sufrimiento redentor, lo que la convertiría en una guía incomparable para todas las almas
que después acudirían a ella buscando consuelo en sus propias tribulaciones. Lo que en su momento le parecía un obstáculo para su misión, resultó ser la preparación más perfecta que Dios podía darle para cumplir esa misión de manera extraordinaria. La mano de Dios había estado presente en cada momento de dolor, moldeando su alma con la delicadeza de un artista que conoce exactamente la obra maestra que quiere crear. Esta comprensión llenó a Santa Teresa de una confianza tan profunda en la providencia divina que ya nunca más volvió a angustiarse por las circunstancias adversas. No es que dejara de sentir dolor o preocupación, sino que había desarrollado esa certeza interior de que Dios estaba escribiendo una historia hermosa con su vida, incluso cuando ella no podía leer más que una página a la vez. Y esta misma certeza es la que quiero que descubras en tu propia vida, que entiendas que tu historia no es una serie de eventos aleatorios, sino una sinfonía cuidadosamente compuesta por el amor de Dios, que cada nota, incluso las que suenan disonantes en el momento, tiene su lugar perfecto en la melodía completa que Dios está creando con tu existencia. Pero aquí viene algo muy importante que Santa Teresa quiere que entiendas. Reconocer la mano de Dios en tu vida no significa que tengas que entender todo lo que te sucede. No significa que tengas que encontrar una explicación lógica para cada circunstancia o que tengas que justificar el sufrimiento como si fuera algo bueno en sí mismo. Lo que Santa Teresa descubrió es algo mucho más profundo y liberador, que puedes confiar en el amor de Dios incluso cuando no entiendes sus caminos, que puedes descansar en su providencia incluso cuando las circunstancias te parecen confusas o dolorosas, que puedes vivir con paz incluso en medio de la incertidumbre, porque sabes que hay alguien que ve el panorama completo de tu vida y que te ama con un amor que trasciende tu comprensión. Recuerdo una frase de Santa Teresa que me acompaña especialmente en los momentos difíciles. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras no son una negación de las dificultades reales que enfrentamos en la vida, sino una afirmación profunda de que hay una realidad más grande que nuestras circunstancias inmediatas. Cuando Teresa escribió estas palabras, no estaba viviendo en una burbuja de comodidad. Estaba en medio de las dificultades más grandes de su vida: la oposición a sus reformas, las incomprensiones, las enfermedades, las preocupaciones económicas para sus conventos. Pero había descubierto algo que la sostenía por encima de todas estas tribulaciones: la certeza de que Dios estaba con ella, de que su mano amorosa la guiaba incluso en los momentos más oscuros. Esta certeza no era el resultado de un optimismo superficial o de una negación de la realidad. Era el fruto de años de experiencia contemplativa, de haber aprendido a reconocer las señales de la presencia divina, incluso en las circunstancias más adversas. Teresa había desarrollado esa mirada interior que es capaz de ver la luz de Dios, incluso en la oscuridad más profunda. Y esta misma mirada es la que quiero ayudarte a desarrollar hoy, porque cuando aprendes a reconocer las señales del plan divino en tu propia vida, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a vivir con una confianza y una paz que no dependen de las circunstancias externas. Empiezas a caminar por la vida con la certeza de que hay un amor que te sostiene, que te guía, que está escribiendo una historia hermosa con cada día de tu existencia. Pero ¿cómo puedes desarrollar esta mirada contemplativa en medio de las ocupaciones y preocupaciones de tu vida diaria? Santa Teresa nos da algunas claves muy prácticas que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo. La primera clave es lo que Teresa llamaba la oración de recogimiento. No se trata necesariamente de largos periodos de oración formal, sino de esos momentos breves a lo largo del día en los que te detienes, respiras profundo y te preguntas: Señor, ¿qué me quieres decir a través de lo que estoy viviendo ahora? Puede ser mientras preparas el desayuno, mientras esperas en el tráfico, mientras cuidas a un nieto, mientras enfrentas una dificultad en el trabajo. La segunda clave es desarrollar lo que Teresa llamaba la memoria de los beneficios de Dios. Esto significa hacer un esfuerzo consciente por recordar y agradecer las veces que has experimentado la providencia divina en tu vida. Cuando estés pasando por un momento difícil, en lugar de enfocarte solo en lo que está mal, dedica unos minutos a recordar las veces que Dios te ha sostenido,
te ha guiado, te ha consolado en el pasado. La tercera clave es aprender a leer tu vida como si fuera una carta de amor de Dios. Santa Teresa decía que cada día, cada circunstancia, cada encuentro con otras personas es una manera en que Dios te habla, te enseña, te invita a crecer en amor. Cuando desarrollas esta perspectiva, incluso las dificultades comienzan a revelarte aspectos del amor de Dios que no habías percibido antes. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que Santa Teresa descubrió y que puede transformar completamente tu relación con las dificultades de la vida. Teresa se dio cuenta de que las señales del plan divino no solo se manifiestan en los momentos de paz y alegría, sino especialmente en los momentos de prueba y sufrimiento. Esto no significa que Dios cause el sufrimiento, sino que tiene una capacidad infinita para transformar incluso las circunstancias más dolorosas en instrumentos de gracia y crecimiento. Santa Teresa lo experimentó de manera muy concreta en su propia vida y lo vio también en las vidas de las personas que acompañaba espiritualmente. Recuerdo la historia de una de las monjas del convento de Santa Teresa, la hermana Isabel, que había perdido a toda su familia en una epidemia antes de ingresar al convento. Durante años, Isabel cargó con un dolor tan profundo que a veces le impedía orar. Se preguntaba constantemente por qué Dios había permitido que perdiera a todos sus seres queridos, por qué había tenido que sufrir tanto. Santa Teresa acompañó a Isabel con una paciencia y una sabiduría extraordinarias. No le dio respuestas fáciles, ni le pidió que dejara de sufrir. En cambio, la ayudó a descubrir algo que cambió completamente su perspectiva, que su dolor, por profundo que fuera, la había hecho capaz de comprender y consolar a otras personas de una manera que no habría sido posible sin esa experiencia. Isabel comenzó a darse cuenta de que cuando otras hermanas pasaban por momentos de tristeza o pérdida, acudían naturalmente a ella. Había algo en su mirada, en su manera de escuchar, en su capacidad de acompañar el dolor ajeno, que solo podía haber nacido de su propia experiencia de sufrimiento. Su dolor se había convertido en un instrumento de misericordia para otras almas. Un día, mientras oraba en la capilla, Isabel tuvo una comprensión que la llenó de asombro. Entendió que Dios no había causado la muerte de su familia, pero había tomado esa circunstancia dolorosa y la había transformado en una fuente de gracia, tanto para ella como para todas las personas que encontrarían consuelo en su testimonio. Su sufrimiento no había sido en vano. Había sido transfigurado por el amor de Dios en un instrumento de sanación para otros. Esta comprensión no eliminó el dolor de Isabel, pero lo transformó. Ya no era un dolor estéril que la amargaba, sino un dolor fecundo que la conectaba más profundamente con el corazón de Cristo y la hacía capaz de ser un instrumento de su misericordia en el mundo. Esta es una de las señales más profundas del plan divino que Santa Teresa quiere que reconozcas en tu propia vida, que Dios tiene una capacidad infinita para transformar tus heridas en fuentes de sanación, tus lágrimas en instrumentos de consuelo, tus dificultades en oportunidades de crecimiento y servicio. Pero para que esta transformación suceda, necesitas hacer algo que Santa Teresa consideraba fundamental. Necesitas ofrecer tu dolor a Dios, no como una resignación pasiva, sino como un acto de confianza activa en su capacidad de crear belleza, incluso a partir de las circunstancias más difíciles. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación del dolor en algo que te ha permitido ayudar a otros? ¿Has visto cómo Dios ha usado tus dificultades para convertirte en un instrumento de su gracia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente la esperanza que alguien más necesita escuchar hoy, sin importar desde qué parte del mundo nos acompañes. Ahora quiero hablarte de algo que Santa Teresa consideraba una de las señales más claras de la presencia de Dios en nuestras vidas: los encuentros aparentemente casuales que en realidad están llenos de propósito divino. Teresa tenía una sensibilidad especial para reconocer estos momentos en los que Dios orquesta encuentros que parecen coincidencias, pero que en realidad son parte de su plan amoroso. Recuerdo una de las historias más hermosas que Teresa cuenta en su autobiografía. Era una época en la que estaba pasando por una crisis espiritual muy profunda, dudando de sus experiencias místicas,
preguntándose si no estaría siendo engañada por el demonio. Se sentía confundida, sola, sin saber a quién acudir para recibir orientación espiritual. Un día, mientras caminaba por los pasillos del convento sumida en estas preocupaciones, se encontró con un sacerdote que estaba de visita. Era la primera vez que lo veía, y algo en su mirada la tranquilizó inmediatamente. Sin saber por qué, Teresa sintió la confianza de abrirle su corazón y contarle todas sus dudas y temores. Este sacerdote, que después se convertiría en uno de sus directores espirituales más importantes, no solo la tranquilizó sobre la autenticidad de sus experiencias místicas, sino que le dio exactamente la orientación que necesitaba para continuar su camino espiritual con confianza. Años después, Teresa se daría cuenta de que este encuentro casual había sido uno de los momentos más decisivos de su vida espiritual. Pero lo más hermoso de esta historia no es solo que Teresa recibió la ayuda que necesitaba, sino que ella también se convirtió en un instrumento de gracia para este sacerdote. A través de las conversaciones con Teresa, él profundizó su propia vida espiritual y se convirtió en un director espiritual más sabio y compasivo para muchas otras almas. Este es el tipo de encuentros que Santa Teresa quiere que aprendas a reconocer en tu propia vida. Esas conversaciones que surgen de manera inesperada y que te dejan con una sensación de paz o claridad que no tenías antes. Esas personas que aparecen en tu camino justo cuando más las necesitas, o cuando tú puedes ser exactamente lo que ellas necesitan. Puede ser la vecina que te saluda en el momento exacto en que te sentías más sola. Puede ser el nieto que te hace una pregunta que te lleva a reflexionar sobre algo importante. Puede ser el encuentro casual en el supermercado con alguien que no veías hace años y que te cuenta algo que necesitabas escuchar. Puede ser la llamada telefónica que llega justo cuando estabas orando por una situación específica. Santa Teresa había desarrollado una sensibilidad tan fina para estos encuentros divinos que rara vez los dejaba pasar desapercibidos. Había aprendido a ver en cada persona que se cruzaba en su camino una posible mensajera de Dios, una oportunidad de dar o recibir gracia, una pieza del rompecabezas divino que se estaba armando en su vida. Y esta misma sensibilidad es la que quiero ayudarte a desarrollar, porque cuando empiezas a vivir con esta conciencia, tu vida se transforma en una aventura espiritual constante. Cada día se convierte en una oportunidad de descubrir nuevas señales del amor de Dios, nuevas maneras en que Él está trabajando en tu vida y a través de tu vida. Pero hay algo muy importante que Santa Teresa quiere que entiendas sobre estos encuentros divinos. No siempre son dramáticos o espectaculares. De hecho, la mayoría de las veces son muy sutiles, muy ordinarios en apariencia. La mano de Dios se manifiesta más frecuentemente en los pequeños detalles, en los gestos sencillos, en las palabras dichas en el momento justo. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de esta comprensión. Santa Teresa descubrió algo que revolucionó completamente su manera de vivir, que no solo podemos reconocer las señales del plan divino en nuestra vida, sino que también podemos colaborar conscientemente con ese plan. Podemos convertirnos en instrumentos activos de la providencia de Dios en la vida de otras personas. Esto significa que cada acto de bondad que realizas, cada palabra de aliento que ofreces, cada oración que elevas por alguien más, cada gesto de servicio que haces, se convierte en una manera en que Dios manifiesta su amor en el mundo. Te conviertes en una señal del plan divino en la vida de otros, así como otros se han convertido en señales del plan divino en tu propia vida. Santa Teresa vivió esto de manera extraordinaria. Cada persona que llegaba a su convento buscando orientación espiritual, cada carta que escribía consolando a alguien en dificultades, cada oración que ofrecía por las necesidades de otros, era una manera en que ella se convertía en un instrumento de la providencia divina. Pero lo más hermoso es que Teresa se daba cuenta de que cuando se ponía al servicio del plan de Dios para otros, simultáneamente estaba cumpliendo el plan de Dios para su propia vida. Al convertirse en un canal de gracia para otros, ella misma recibía gracia de manera abundante. Al ser un instrumento de consuelo para otros, ella misma encontraba consuelo en los momentos difíciles. Esta es una de las leyes espirituales más hermosas que Santa Teresa descubrió, que cuando te pones al servicio del plan de Dios para otros,
automáticamente te alineas con el plan de Dios para tu propia vida. Cuando te conviertes en una respuesta a las oraciones de alguien más, Dios envía respuestas a tus propias oraciones de maneras que nunca habrías imaginado. Recuerdo la historia de Carmen, una mujer de 62 años que había perdido a su hijo en un accidente de tráfico. Durante meses, Carmen vivió sumida en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Se preguntaba constantemente por qué Dios había permitido que su hijo muriera tan joven. ¿Por qué ella tenía que seguir viviendo sin él? Un día, mientras estaba en misa, Carmen escuchó que el sacerdote pedía voluntarios para visitar a los enfermos en el hospital. Algo en su interior la movió a ofrecerse, aunque no entendía por qué. Comenzó a visitar a pacientes que no tenían familia, especialmente a ancianos que estaban solos y asustados. Al principio, Carmen pensaba que estaba haciendo esto solo para distraerse de su propio dolor, pero poco a poco se dio cuenta de algo extraordinario. Al consolar a otros en su sufrimiento, ella misma estaba encontrando consuelo. Al ser una presencia de paz para personas que estaban enfrentando la muerte, ella estaba encontrando una nueva razón para vivir. Un día, mientras acompañaba a un anciano en sus últimos momentos, Carmen tuvo una comprensión que la llenó de asombro. Entendió que su hijo, desde el cielo, estaba intercediendo para que ella pudiera ser un instrumento de misericordia para otros. Su dolor no había desaparecido, pero se había transformado en una fuente de compasión que estaba tocando la vida de muchas personas. Carmen se dio cuenta de que Dios había tomado la pérdida más dolorosa de su vida y la había convertido en una oportunidad de servicio que estaba dando sentido a sus días y llenando su corazón de una paz que no había experimentado desde la muerte de su hijo. Se había convertido en una señal del plan divino en la vida de muchos enfermos y al mismo tiempo había descubierto el plan de Dios para esta nueva etapa de su propia vida. Pero ahora quiero hablarte de algo que Santa Teresa consideraba fundamental para poder reconocer y colaborar con el plan divino: la importancia de vivir en el presente. Teresa se daba cuenta de que muchas veces nos perdemos las señales de Dios porque estamos demasiado preocupados por el futuro o demasiado atrapados en el pasado. Que nada te turbe, que nada te espante, escribió Teresa en uno de sus poemas más famosos. Estas palabras no son una invitación a la pasividad, sino a esa serenidad interior que viene de saber que Dios está actuando en el momento presente, que su mano amorosa está guiando tu vida ahora mismo, en este instante. Santa Teresa había aprendido que el plan de Dios se revela momento a momento, día a día. No necesitas tener toda la película completa para poder colaborar con Él. Solo necesitas estar atenta a lo que Dios te está pidiendo hoy, en esta circunstancia específica, con esta persona concreta que tienes delante. Esto es especialmente importante cuando estás pasando por momentos de incertidumbre o dificultad. En lugar de angustiarte por lo que puede pasar mañana o la próxima semana, Santa Teresa te invita a preguntarte: ¿qué me está pidiendo Dios en este momento? ¿Cómo puedo responder a su amor ahora mismo? ¿Qué señal de su presencia puedo reconocer en lo que estoy viviendo hoy? Esta actitud de presencia consciente transforma completamente tu experiencia de la vida. En lugar de vivir en una constante ansiedad por el futuro o en una nostalgia paralizante por el pasado, empiezas a vivir en esa dimensión sagrada del presente, donde Dios se encuentra contigo de manera real y tangible. Recuerdo una reflexión muy hermosa que Santa Teresa escribió sobre esto: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, porque ha echado de sí todo lo que la podía cansar. Cuando vives en sintonía con el plan de Dios, cuando reconoces su mano amorosa en cada momento de tu vida, experimentas una energía y una paz que no dependen de las circunstancias externas. Esto no significa que no vayas a sentir cansancio físico o emocional, sino que hay una dimensión más profunda de tu ser que permanece en paz, sostenida por la certeza de que estás exactamente donde Dios quiere que estés, viviendo exactamente lo que Él ha permitido para tu crecimiento y santificación. Y aquí viene algo muy práctico que Santa Teresa quiere compartir contigo. Para poder vivir en esta sintonía con el plan divino, necesitas desarrollar lo que ella llamaba la oración continua.
No se trata de estar rezando formalmente todo el tiempo, sino de mantener esa conciencia de la presencia de Dios a lo largo del día. Puede ser tan simple como comenzar cada mañana con una oración breve. Señor, ayúdame a reconocer tu mano en todo lo que viva hoy. O terminar cada día preguntándote, ¿dónde vi a Dios hoy? ¿Cómo me habló a través de las personas y circunstancias que encontré? También puedes desarrollar el hábito de hacer pequeñas oraciones jaculatorias a lo largo del día. Jesús, confío en ti cuando sientes preocupación. Gracias, Señor, cuando experimentas algo bueno. Ayúdame, María, cuando necesitas fortaleza. Estas pequeñas oraciones mantienen tu corazón conectado con Dios y te ayudan a reconocer su presencia en cada momento. Ahora quiero llevarte al corazón mismo de la enseñanza de Santa Teresa sobre el plan divino. Teresa descubrió algo que cambió para siempre su manera de entender su propia vida, que el plan de Dios para cada uno de nosotros no es solo individual, sino que está íntimamente conectado con el plan que Él tiene para toda la humanidad. Esto significa que tu vida, por ordinaria que te parezca, tiene un significado cósmico. Cada acto de amor que realizas, cada momento de sufrimiento que ofreces, cada oración que elevas, cada gesto de bondad que haces, se convierte en una pieza del gran mosaico de amor que Dios está creando en el mundo. Santa Teresa lo entendió de manera muy concreta cuando se dio cuenta de que su reforma del Carmelo no era solo para beneficio de las monjas de sus conventos, sino que era parte del plan de Dios para renovar toda la Iglesia. Cada oración que se elevaba desde sus conventos, cada sacrificio que hacían sus hermanas, cada acto de amor que vivían en comunidad, se convertía en una fuente de gracia para toda la humanidad. Pero esto no se aplica solo a los santos o a las personas con vocaciones religiosas especiales. Se aplica a ti también. Tu vida de madre, de abuela, de esposa, de trabajadora, de amiga, de hija, tiene un impacto en el plan de Dios que trasciende lo que puedes ver con tus ojos físicos. Cada vez que oras por tus hijos o nietos, estás colaborando con el plan de Dios para sus vidas de maneras que van más allá de tu comprensión. Cada vez que ofreces tus dificultades por la conversión de alguien, estás participando en la obra redentora de Cristo. Cada vez que eres paciente con alguien que te irrita, estás siendo un instrumento de la misericordia divina en el mundo. Santa Teresa tenía una comprensión muy profunda de lo que ella llamaba la comunión de los santos. Entendía que todos estamos conectados en una red invisible de amor y oración, que las acciones de cada uno afectan a todos los demás, que nadie vive ni muere para sí mismo. Esta comprensión la llenaba de una responsabilidad gozosa. Sabía que cada momento de su vida tenía la posibilidad de ser una bendición para otros, que cada sufrimiento ofrecido con amor se convertía en una fuente de gracia para almas que ella nunca conocería en esta tierra. Y esta misma comprensión quiero que la tengas tú, que entiendas que tu vida no es insignificante, que tus oraciones no caen en el vacío, que tus sacrificios no son en vano, que cada día que vives en sintonía con el plan de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor para toda la humanidad. Recuerdo una historia muy hermosa que ilustra esto perfectamente. Era una anciana llamada Rosa, de 78 años, que vivía sola en un pequeño apartamento. Rosa había perdido a su esposo y no tenía hijos. Muchas veces se sentía inútil, como si su vida ya no tuviera propósito. Pero Rosa tenía una práctica muy hermosa. Cada mañana, después de su oración, dedicaba una hora a rezar por las intenciones que escuchaba en las noticias. Oraba por los países en guerra, por las víctimas de desastres naturales, por los enfermos, por los gobernantes, por los jóvenes que estaban perdiendo la fe. Rosa nunca supo el impacto real de sus oraciones, pero años después, cuando murió, su párroco recibió cartas de personas de todo el mundo que habían sido tocadas por su intercesión. Había un misionero en África que había sentido una fuerza especial para continuar su trabajo en los momentos más difíciles. Había una madre en Asia que había encontrado consuelo inexplicable cuando su hijo estaba gravemente enfermo. Había un joven en Europa que había decidido no suicidarse después de sentir una presencia amorosa que no podía explicar. Todas estas personas habían sido tocadas por las oraciones de Rosa sin saberlo.
Ella se había convertido en un instrumento del plan divino para la vida de cientos de personas que nunca conoció, simplemente a través de su fidelidad a la oración diaria. Ahora quiero hablarte de algo que Santa Teresa consideraba una de las señales más claras de que estás viviendo en sintonía con el plan divino: la paz interior que trasciende las circunstancias. Teresa había experimentado esta paz de manera tan profunda que incluso en los momentos más difíciles de su vida, había algo en lo más profundo de su ser que permanecía sereno y confiado. Esta paz no es la ausencia de dificultades o preocupaciones. Santa Teresa enfrentó oposiciones tremendas, enfermedades dolorosas, incomprensiones profundas, pero había desarrollado esa capacidad de mantener su centro espiritual en calma, sostenida por la certeza de que Dios estaba con ella y que todo lo que vivía tenía un sentido en sus planes amorosos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, escribió Teresa. Estas palabras nacieron de su experiencia personal, de haber encontrado en Dios esa roca firme sobre la cual podía construir su vida, independientemente de las tormentas que pudieran venir. Esta paz interior es una de las señales más confiables de que estás reconociendo y colaborando con el plan divino en tu vida. Cuando vives con la certeza de que Dios está escribiendo una historia hermosa con tu existencia, cuando confías en que su mano amorosa te guía incluso en los momentos más confusos, experimentas una serenidad que no puede ser destruida por las circunstancias externas. Pero Santa Teresa quiere que entiendas algo muy importante. Esta paz no es algo que conquistas de una vez para siempre, sino algo que necesitas cultivar día a día, momento a momento. Es como un jardín interior que necesita ser regado constantemente con oración, confianza y abandono en las manos de Dios. Hay días en los que esta paz fluye naturalmente, en los que sientes de manera muy clara la presencia de Dios y la certeza de que todo está en sus manos. Pero también hay días en los que necesitas hacer un acto de fe más deliberado, en los que necesitas recordarte a ti misma las verdades que conoces en lo profundo de tu corazón, aunque en el momento no las sientas con la misma intensidad. Santa Teresa vivió ambos tipos de días y aprendió que tanto unos como otros son parte del camino espiritual. Los días de consolación espiritual son regalos de Dios que nos fortalecen para los momentos más difíciles. Los días de sequedad o dificultad son oportunidades para purificar nuestra fe y profundizar nuestra confianza en Dios más allá de los sentimientos. Lo importante es mantener esa actitud fundamental de confianza, esa disposición interior de decir sí al plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos está llevando. Esta actitud de abandono confiado es lo que Santa Teresa llamaba dejarse en las manos de Dios, y es la clave para vivir en paz incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Recuerdo una oración muy hermosa que Santa Teresa solía hacer en los momentos de mayor dificultad: Señor, o padecer o morir. Con estas palabras, Teresa expresaba su disposición total a aceptar cualquier cosa que Dios permitiera en su vida, sabiendo que todo lo que venía de sus manos amorosas era para su bien, aunque en el momento no pudiera comprenderlo. Esta oración puede parecerte muy radical, pero en realidad expresa la libertad más profunda que puedes experimentar, la libertad de no tener que controlar todas las circunstancias de tu vida, la libertad de poder descansar en el amor de Dios incluso cuando las cosas no salen como tú habías planeado. Ahora quiero llevarte al punto culminante de toda esta enseñanza de Santa Teresa. Después de años de experiencia contemplativa, Teresa llegó a una comprensión que transformó completamente su manera de vivir, que reconocer las señales del plan divino no es solo una cuestión de comprensión intelectual, sino de transformación del corazón. Cuando realmente entiendes que Dios está escribiendo una historia de amor con tu vida, cuando reconoces su mano amorosa en cada circunstancia que vives, algo fundamental cambia en tu interior. Ya no vives como alguien que está a merced de las circunstancias, sino como alguien que está participando conscientemente en una aventura divina. Esta transformación se manifiesta de muchas maneras concretas. Empiezas a vivir con más gratitud, porque reconoces los regalos de Dios incluso en las cosas pequeñas y ordinarias. Empiezas a vivir con más esperanza,
porque sabes que incluso las dificultades actuales están siendo utilizadas por Dios para algo bueno. Empiezas a vivir con más amor, porque te das cuenta de que cada persona que encuentras es parte del plan divino para tu vida. Pero quizás lo más hermoso de todo es que empiezas a vivir con más libertad. Ya no necesitas que todo salga perfecto según tus planes, porque confías en que Dios tiene planes aún mejores. Ya no necesitas entender todo lo que te sucede, porque sabes que hay alguien que ve el panorama completo y que te ama con un amor infinito. Santa Teresa describía esta libertad como volar con las alas del espíritu. Cuando vives en sintonía con el plan divino, experimentas una ligereza interior que te permite elevarte por encima de las preocupaciones mundanas y vivir en esa dimensión sagrada donde todo tiene sentido, incluso cuando no puedes explicarlo con palabras. Esta libertad no te desconecta de las responsabilidades y realidades de la vida cotidiana, sino que te permite vivirlas desde una perspectiva completamente nueva. Sigues cuidando a tu familia, sigues trabajando, sigues enfrentando las dificultades normales de la vida, pero lo haces desde un lugar de paz interior y confianza que transforma todo. Recuerdo una carta muy hermosa que Santa Teresa escribió a una de sus hermanas espirituales. Mira que te mira Dios. Con estas palabras simples, Teresa expresaba una verdad profundísima, que en cada momento de tu vida, en cada circunstancia que enfrentas, en cada decisión que tomas, estás bajo la mirada amorosa de Dios. Esta mirada no es una mirada de juicio o crítica, sino una mirada de amor infinito, de comprensión total, de acompañamiento constante. Es la mirada de un padre que conoce cada uno de tus pensamientos, cada una de tus preocupaciones, cada uno de tus anhelos y que está trabajando constantemente para tu bien, incluso cuando tú no puedes verlo. Cuando vives con la conciencia de esta mirada amorosa, todo cambia. Ya no te sientes sola en tus luchas, porque sabes que Dios está contigo. Ya no te sientes perdida en la confusión, porque sabes que Él ve el camino completo. Ya no te sientes insignificante, porque sabes que tu vida tiene un valor infinito a los ojos de Dios. Y ahora, mientras llegamos al final de nuestra reflexión, quiero dejarte con algo muy práctico, que puedes comenzar a vivir desde hoy mismo. Santa Teresa desarrolló lo que ella llamaba el examen de la providencia, una práctica espiritual muy sencilla, pero profundamente transformadora. Cada noche antes de dormir, dedica unos minutos a repasar tu día con esta pregunta en el corazón: ¿dónde vi la mano de Dios hoy? No se trata de forzar respuestas o de inventar señales donde no las hay, sino de desarrollar esa sensibilidad contemplativa que te permite reconocer la presencia divina en los detalles más ordinarios de tu vida. Tal vez fue esa llamada telefónica que llegó justo cuando necesitabas escuchar una voz amiga. Tal vez fue la paciencia que encontraste para lidiar con una situación difícil. Tal vez fue la sonrisa de un desconocido que iluminó tu día. Tal vez fue la fortaleza que sentiste para enfrentar una preocupación que te tenía angustiada. Al principio, puede ser que no reconozcas muchas señales, pero poco a poco, a medida que desarrolles esta práctica, comenzarás a darte cuenta de que la mano de Dios está presente en tu vida de maneras mucho más constantes y sutiles de lo que habías imaginado. Tu vida se convertirá en una conversación continua con la providencia divina. Santa Teresa también sugiere que hagas el ejercicio contrario. Pregúntate, ¿cómo fui yo una señal del plan divino para alguien más hoy? Tal vez fue esa palabra de aliento que le diste a tu hijo. Tal vez fue la oración que elevaste por un familiar enfermo. Tal vez fue la paciencia que tuviste con alguien que estaba pasando por un momento difícil. Cuando te das cuenta de que no solo recibes señales del amor de Dios, sino que también te conviertes en una señal de ese amor para otros, tu vida adquiere una dimensión de propósito y significado que transforma completamente tu manera de vivir cada día. Pero hay algo más que Santa Teresa quiere que hagas, algo que ella consideraba fundamental para poder vivir en sintonía con el plan divino. Aprende a agradecer incluso las cosas que no entiendes. Esto no significa que tengas que sentirte feliz por las dificultades o que tengas que fingir que el sufrimiento es algo bueno en sí mismo. Se trata más bien de desarrollar esa confianza profunda en el amor de Dios que te permite decir: Señor, no entiendo por qué está pasando esto,
pero confío en que tú estás escribiendo una historia hermosa con mi vida. Y te doy gracias porque sé que incluso esto que me duele está en tus manos amorosas. Esta actitud de gratitud confiada es una de las claves más poderosas para vivir en paz, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. No es una gratitud superficial o forzada, sino una gratitud que nace de la certeza de que Dios es bueno, de que su amor por ti es real, de que su plan para tu vida es un plan de esperanza y no de desgracia. Santa Teresa vivió esta gratitud de manera muy concreta. Incluso en los momentos más dolorosos de su vida, encontraba maneras de agradecer a Dios. Agradecía por las lecciones que estaba aprendiendo a través del sufrimiento. Agradecía por la oportunidad de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Agradecía por la purificación que estaba experimentando en su alma. Esta gratitud no eliminaba su dolor, pero lo transformaba. En lugar de ser un dolor estéril que la amargaba, se convertía en un dolor fecundo que la acercaba más a Dios y la hacía más compasiva con el sufrimiento de otros. Y ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con las palabras más hermosas que Santa Teresa escribió sobre el plan divino en nuestras vidas. En una de sus cartas escribió: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Con esta frase simple pero profundísima, Teresa expresó toda la sabiduría que había adquirido a través de años de experiencia contemplativa. Los renglones torcidos son todas esas circunstancias de tu vida que no salen como habías planeado. Son las pérdidas inesperadas, las enfermedades que llegan sin avisar, las relaciones que se rompen, los sueños que no se cumplen como esperabas. Son todos esos momentos en los que la vida parece caótica, confusa, sin sentido aparente. Pero Santa Teresa había aprendido que Dios tiene una capacidad infinita para tomar precisamente esos renglones torcidos y escribir con ellos la historia más hermosa. Que su amor es tan creativo, tan poderoso, tan sabio, que puede transformar incluso las circunstancias más dolorosas en instrumentos de gracia y bendición. Esto no significa que Dios cause el sufrimiento o que planee deliberadamente las dificultades de tu vida. Significa que tiene una capacidad infinita para tomar cualquier circunstancia, por difícil que sea, y utilizarla para tu crecimiento, para tu santificación, para el bien de otros, para la gloria de su nombre. Cuando entiendes esta verdad en lo profundo de tu corazón, cuando realmente crees que Dios puede escribir derecho incluso en los renglones más torcidos de tu vida, experimentas una libertad y una paz que trascienden cualquier circunstancia externa. Ya no necesitas que todo sea perfecto para poder vivir en paz, porque sabes que Dios puede crear belleza incluso a partir de las situaciones más imperfectas. Esta comprensión te permite vivir con esperanza incluso en los momentos más oscuros, porque sabes que la historia no ha terminado, que Dios sigue escribiendo, que el capítulo final será hermoso, incluso si los capítulos intermedios son difíciles de entender. Recuerdo una oración muy hermosa que Santa Teresa solía hacer: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, porque tú sabes mejor que yo lo que me conviene. Esta oración expresa la libertad más profunda que puedes experimentar, la libertad de no tener que ser tú quien controle todos los aspectos de tu vida, la libertad de poder confiar en alguien que te ama infinitamente y que ve el panorama completo de tu existencia. Cuando oras de esta manera, cuando realmente entregas tu vida en las manos de Dios, algo extraordinario sucede. Empiezas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa serenidad que no depende de las circunstancias externas, esa alegría profunda que nace de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte con una práctica muy sencilla, pero poderosa, que Santa Teresa desarrolló para mantenerse siempre consciente de la presencia de Dios en su vida. Cada mañana, al despertar, Teresa tenía el hábito de ofrecer su día a Dios con estas palabras: Señor, que todo lo que viva hoy sea para tu gloria y para el bien de las almas. Esta oración matutina transformaba completamente la manera en que Teresa vivía cada día. Ya no se levantaba pensando solo en sus propias necesidades o preocupaciones, sino con la conciencia de que tenía la oportunidad de colaborar con el plan de Dios,
de ser un instrumento de su amor en el mundo. Te invito a que adoptes esta misma práctica. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, dedica unos momentos a ofrecer tu día a Dios. Puedes usar las palabras de Santa Teresa o puedes crear tu propia oración, pero lo importante es que comiences cada día con la conciencia de que tienes la oportunidad de participar en algo mucho más grande que tú misma. También te sugiero que termines cada día con una oración de gratitud. Antes de dormir, agradece a Dios por todas las maneras en que has podido reconocer su presencia durante el día. Agradece por las señales de su amor que has recibido, por las oportunidades que has tenido de ser un instrumento de su gracia para otros, por la paz que has experimentado al saber que tu vida está en sus manos. Esta práctica de comenzar y terminar el día en oración creará un ritmo espiritual en tu vida que te ayudará a mantenerte siempre consciente de la presencia de Dios. Poco a poco, descubrirás que toda tu vida se convierte en una oración continua, en un diálogo constante con el amor que te creó y que te sostiene en cada momento. Santa Teresa solía decir que la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta definición de la oración como una conversación de amistad con Dios puede transformar completamente tu vida espiritual. Ya no se trata de cumplir con una obligación religiosa o de recitar fórmulas vacías, sino de cultivar una relación real, íntima, personal con Dios. Se trata de hablar con Él como hablarías con tu mejor amigo, de contarle tus alegrías y tus preocupaciones, de pedirle consejo, de agradecerle por su amor, de simplemente disfrutar de su presencia. Cuando desarrollas esta amistad con Dios, reconocer las señales de su plan en tu vida se vuelve algo natural, espontáneo. Es como cuando conoces muy bien a una persona y puedes reconocer su manera de actuar, su estilo, su amor, incluso en los gestos más pequeños. ¿Cómo es tu relación de amistad con Dios? ¿Qué te ayuda más a sentir su presencia cercana en tu vida diaria? Compártelo en los comentarios para que podamos aprender unos de otros. Y cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas en esta reflexión sobre el plan divino. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con una última reflexión que considero fundamental. Santa Teresa descubrió que reconocer las señales del plan divino no es solo una cuestión personal, sino que tiene implicaciones profundas para la manera en que te relacionas con otros y con el mundo que te rodea. Cuando realmente entiendes que Dios está escribiendo una historia de amor con tu vida, cuando reconoces su mano amorosa en cada circunstancia que vives, desarrollas una compasión y una paciencia extraordinarias con las demás personas. Te das cuenta de que cada persona que encuentras también está viviendo su propia historia con Dios, también está siendo moldeada por su amor, también está aprendiendo a reconocer las señales de su presencia. Esta comprensión te hace más tolerante con las debilidades de otros, más comprensiva con sus luchas, más dispuesta a ser un instrumento de gracia en sus vidas. Te das cuenta de que tal vez tú eres exactamente la señal del amor de Dios que esa persona necesita hoy, así como otros han sido señales del amor de Dios para ti. Santa Teresa vivió esto de manera muy concreta en sus relaciones con las hermanas de sus conventos. Había aprendido a ver en cada una de ellas una obra de arte que Dios estaba creando. Y esto la llenaba de paciencia y comprensión incluso con las hermanas más difíciles. Sabía que Dios estaba trabajando en la vida de cada una de ellas, aunque a veces ese trabajo no fuera evidente desde el exterior. Esta misma perspectiva puede transformar completamente tus relaciones familiares. Cuando miras a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tus padres, con los ojos de la fe, cuando reconoces que Dios también está escribiendo una historia hermosa con sus vidas, desarrollas una paciencia y un amor que trascienden las dificultades cotidianas de la convivencia. Ya no te irritas tanto por sus defectos o por sus maneras diferentes de hacer las cosas, porque entiendes que cada uno está en su propio proceso de crecimiento espiritual. Ya no tratas de controlar o cambiar a los demás, porque confías en que Dios está trabajando en sus corazones de maneras que tú no puedes ver. Esto no significa que te vuelvas pasiva o que dejes de ejercer tu responsabilidad como madre, abuela o esposa.
Significa que lo haces desde un lugar de amor y confianza, sabiendo que tu papel es ser un instrumento del amor de Dios en sus vidas, no ser tú quien los transforme. Y finalmente, quiero dejarte con la promesa más hermosa que Santa Teresa nos hace sobre el plan divino. Teresa había experimentado de manera tan profunda el amor de Dios que podía afirmar con total certeza: al final, todo será hermoso. Y si aún no es hermoso, es porque aún no es el final. Esta promesa no es una negación de las dificultades reales que enfrentas en la vida, sino una afirmación de que hay una dimensión de la realidad que trasciende lo que puedes ver con tus ojos físicos. Hay una historia más grande que se está escribiendo, una historia en la que cada lágrima será enjugada, cada dolor será consolado, cada injusticia será reparada. Cuando vives con esta esperanza, cuando realmente crees que Dios está llevando todas las cosas hacia un final hermoso, experimentas una paz y una alegría que no pueden ser destruidas por las circunstancias temporales. Sabes que las dificultades actuales son pasajeras, pero que el amor de Dios es eterno. ¿Cómo te consuela saber que Dios está llevando tu vida hacia un final hermoso? ¿Qué esperanza te da esta promesa para enfrentar las dificultades actuales? Compártelo en los comentarios y cuéntanos cómo esta esperanza está sosteniendo tu corazón desde el lugar donde nos escuchas. Que la sabiduría de Santa Teresa ilumine tu camino, que reconozcas cada día más claramente las señales del amor de Dios en tu vida y que vivas siempre con la certeza de que su mano amorosa te guía hacia la plenitud de la vida eterna. Que nada te turbe, que nada te espante, porque todo se pasa, pero Dios no se muda y su amor por ti es para siempre. Amén.